Hola, bienvenidos a este boletín especial de Hoy ganó la filosofía, que es un nombre así un poquito pretencioso. Pero bueno, eh, disculpadme en primer lugar porque este no va a ser un vídeo al uso. Básicamente lo que vais a ver en el vídeo es esta captura de pantalla. Y esto es un poco porque ha sido un vídeo un poco improvisado. Un poco no, totalmente improvisado. Me ha surgido la necesidad de hacer este vídeo por todo lo que ha pasado pues hoy en Cataluña, hoy y los últimos años. Y como digo, es improvisado totalmente, voy sin guión. O sea que si disculpadme si voy un poco, si repito cosas, me trabo o lo que sea, porque normalmente sí que utilizo no un guión completo o detallado, pero sí una escaleta, y en este caso ya os digo que totalmente improvisado, voy a pelo, como se suele decir. Bien, ¿qué ha ocurrido en Cataluña hoy? En primer lugar, ha sido la investidura de Salvador Illa, ministro, miembro del Partido Socialista, que en su momento ya fue bastante conocido por haber sido el ministro de Sanidad durante la pandemia, y que hoy, después de muchos dimes y diretes, mucho tira y afloja, se ha convertido en el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. Lo que ya nos empiezan a decir en el relato oficial por parte del gobierno, es decir, del Partido Socialista, que representa el inicio de un nuevo ciclo político en Cataluña, lo cual yo sinceramente dudo mucho, pero hablaremos de eso después, porque lo más importante o lo más relevante ha sido la extraña aparición y desaparición de Carles Puigdemont. Básicamente él había dicho que iba a estar aquí en Cataluña para reventar la investidura de Salvador Illa, lo cual ponía en un compromiso al gobierno de España, porque por un lado no lo podían detener, por así decirlo, porque bueno, por así decirlo, no lo podían detener porque es su socio preferente o uno de sus socios precedentes en este gobierno, y por otro lado tampoco lo podían dejar libre, porque no deja de ser un criminal en fuga, más allá de que estemos o no de acuerdo con lo que haya hecho o dejado de hacer, quiero decir, de acuerdo ideológicamente o políticamente. El caso es que ha roto la ley, y por ese motivo la justicia española tenía la obligación o tiene la obligación de detenerle y que responda por esos delitos, ya os digo, más allá de que estemos o no de acuerdo con él. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el motivo que me ha impulsado a hacer este vídeo? Pues algo que yo no esperaba, aunque realmente, teniendo en cuenta todos los precedentes históricos o de los últimos años del gobierno socialista, sí que me lo podía haber esperado, que es que han conseguido salvar la papeleta, por así decirlo. Es decir, han conseguido que Carles Puigdemont aparezca y a la vez no detenerlo. Es decir, han conseguido nadar y guardar la ropa, como se suele decir. ¿Por qué? Porque ha aparecido Carles Puigdemont a las 9 de la mañana se ha dado un paseíto tranquilamente por Barcelona, y después ha desaparecido, y tanto los Mossos como la Policía Nacional como el CNI no saben dónde está, dónde se ha metido, lo cual es sospechoso, por decir algo, por decir un eufemismo, porque de verdad tenemos que creernos que cualquier persona, es capaz de dar un meeting en el Arco del Triunfo de Barcelona, y que el CNI, la Policía Nacional y los Mossos
no saben dónde está. O sea, ¿de verdad tenemos que creernos eso? Es que es literalmente imposible. Yo entiendo que a lo mejor no lo puedes detener en el mismo momento porque provocarías un conflicto civil o imágenes que no quieres que se produzcan de enfrentamientos con la población civil, pero ¿de verdad nos tenemos que creer que Puigdemont o cualquier persona puede dar un mitin y que la Policía Nacional no sabe dónde está? O sea, es que es evidente que ha habido una orden por parte de, digamos, presidencia o de las altas instancias del gobierno o de las instituciones para no detener a Puigdemont, para, como digo, nadar y guardar la ropa. Pero es que es absolutamente evidente, porque con esto lo que consiguen es no presentarse como unos reaccionarios represores, pero a la vez decirnos que no, que realmente estamos persiguiendo a este delincuente, cuando realmente no lo están persiguiendo, es decir, lo están tolerando que una persona, con independencia de su credo ideológico o político, están tolerando que una persona cometa un delito. Y eso es un poco lo que ha pasado hoy. Es decir, una nueva maniobra del gobierno para vulnerar la ley o permitir que uno de sus allegados vulnere la ley. Y con esto no quiero que se me malinterprete, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice el PP, ni mucho menos Vox, no estoy para nada de acuerdo, pero eso no quita con que lo que está haciendo el gobierno socialista, el gobierno de España, es algo totalmente antidemocrático. Y el motivo por el que quería grabar este vídeo, no solo contar esto, porque esto son cosas que imagino que cualquiera que esté viendo este vídeo ya sabe qué es lo que ha ocurrido, sino que lo que quería plantear desde este canal, desde la sección de Hoy Ganó la Filosofía, es qué hacer con el independentismo catalán o en general con Cataluña. Y ese es el motivo por el que estáis viendo este artículo en pantalla, que se llama Bestias en forma humana o de los daños que causa el discurso peligroso, escrito por Teresa Marqués en el año 2020, que es una filósofa del lenguaje. Bien, voy a leeros algunos de los extractos que Teresa Marqués utiliza en este artículo para demostrar cuál es la verdadera naturaleza del discurso político en Cataluña. Leo un texto de Quim Torra, que fue expresidente de la Generalitat de Cataluña. Leo: ahora echamos un vistazo a tu país y vemos, se refiere a España, y vemos a las bestias una vez más. Serpientes, víboras, hienas, bestias en forma humana, sin embargo destellando odio. Un odio indignado, nauseabundo, como dentaduras postizas con moho verde, contra todo lo que representa el lenguaje. Ellos están aquí entre nosotros, rechazan cualquier expresión de catalanidad. Es una fobia enfermiza o un pequeño error en su cadena de ADN. Pobres individuos, viven en un país del que no saben nada, su cultura, sus tradiciones, su historia. Están aislados de cualquier cosa que no represente hazañas catalanas. Les da urticaria, rechazan todo lo que no es español y en español. Tienen sus nombres y apellidos, las bestias, refiriéndose a los españoles. Todos conocemos uno, abundan las bestias. Viven, mueren y se multiplican. Repito, esto escrito por Quim Torra, expresidente de la Generalitat. Oriol Junqueras, por su parte, líder de la izquierda republicana de Cataluña, que, como decía antes, ahora se está imponiendo el relato de que va a haber un nuevo ciclo político en Cataluña, falso, pero bueno, digamos que las bases de ese relato, de ese nuevo ciclo político, es que la Esquerra Republicana va a ser el independentismo oficial al haberse aliado con el gobierno, y Junts va a ser el independentismo o el gobierno independentista en el exilio. Y Oriol Junqueras, líder de facto, no
no, digamos, el poder en la sombra de Esquerra Republicana de Cataluña escribió lo siguiente en 2008. En particular, los catalanes tienen más proximidad genética con los franceses que con los españoles, más con los italianos que con los portugueses y un poco con los suizos, mientras que los españoles están muy cerca de más cerca de los portugueses que los catalanes y muy poco de los franceses. Curioso. Todo esto viene de muy atrás, pero digamos que otro de los extractos que utiliza Teresa Margolles es un extracto de Pujol que escribió lo siguiente en 1958. El andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico, es un hombre destruido, que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual, que desde el principio constituye la muestra del valor social y espiritual más bajo en España. Si por la fuerza del número pudiera dominar, sin haber superado su propia perplejidad, destruiría Cataluña. Hay muchos más extractos, es un artículo muy largo y lo podéis encontrar fácilmente en internet, os lo recomiendo muchísimo porque es un análisis bestial desde la filosofía del lenguaje, de cómo funciona el contenido no tematizado y el verdadero discurso de odio en el independentismo catalán, porque como vemos en estos extractos y en muchos otros que hay por aquí en el artículo, a lo que se está recurriendo es a un esencialismo de raza, a un esencialismo genético, es decir, están basando sus teorías políticas en un esencialismo de raza y un esencialismo genético, es decir, en algo totalmente racista, porque lo que está diciendo aquí el contenido no tematizado de las declaraciones de Torra, de Esquerra y de Pujol, yéndonos más atrás en el tiempo, es que el catalán, por genética, por raza, es superior al español, al ciudadano español. Bien, ahora la pregunta del vídeo es, ¿qué hacemos con Cataluña? Porque yo no creo sinceramente que, o no quiero creer que mucha de la gente que hoy estaba, por ejemplo, protestando en Cataluña o que se declaran independentistas, yo no quiero creer que esa gente son esencialistas de la raza, es decir, racistas. Creo que viven en una especie de idealismo, no de idealismo, sino en una versión idealizada de la historia que es completamente falsa y que por ciertos buenos sentimientos o por ciertas ganas de cambio se han acabado sumando a este tipo de opiniones y de gente, ya digo que por un total desconocimiento, al menos es lo que quiero creer. Bien, entonces la pregunta, ¿qué hacemos con esta situación? Yo creo que lo primero que debería hacer el gobierno español, y leas el gobierno español en un sentido amplio, es decir, sus instituciones y el sistema público en general, es decir, para empezar, el sistema educativo, es mostrar esta clase de cosas y de afirmaciones. Mostrar cuando, por ejemplo, Gabriel Rufián, se presenta como adalid del progreso, de las libertades del pueblo, mostrar realmente qué constituye el pensamiento de Rufián y de Esquerra en general y de dónde viene. Porque yo creo, y es una creencia, es una opinión, quizá es un poco optimista, pero quiero creerlo, yo quiero creer que la mayoría de la gente de Cataluña, cuando tengan conocimiento acerca de este tipo de cuestiones, se darán cuenta del error que están cometiendo. Ahora bien, la pregunta es, o el hecho es, este texto de Teresa Marqués, perdón que antes lo he dicho mal, este texto se puede encontrar en Google fácilmente. Cualquiera de los que vea este vídeo lo puede googlear y lo encuentra al segundo. O sea, cualquiera lo sabe o lo puede saber, y mucho más los políticos del gobierno socialista que están apoyando a Esquerra y a Junts. Entonces, ¿por qué no se dice esto? ¿Por qué se permite
que el independentismo se presente como adalid de las libertades, de la Ilustración, del pueblo catalán, cuando no lo es. No lo es para nada. No voy a entrar en este vídeo en temas de las tergiversaciones históricas que hay en torno a, por ejemplo, bueno, la guerra de los 30 años y la guerra de sucesión española, porque se me haría muy largo y eso sí que necesitaría un poco más de tiempo y de fundamento para prepararlo. Pero sigue siendo la misma cuestión. ¿Por qué no se habla de este tipo de discursos racistas y de esa manipulación tan evidente que hay de la historia? Y creo que la respuesta es, que me diréis que es una respuesta muy evidente y es cierto, es porque a los que más les interesa que esta brutalidad o esta estupidez del independentismo catalán siga adelante, hablo del independentismo catalán porque este es el caso concreto, pero en general de cualquier independentismo, porque a los que más beneficia que esto siga adelante es al propio gobierno de España, tanto a la izquierda como a la derecha. Es un enemigo, el independentismo me refiero, es un enemigo que no conviene eliminar, metafóricamente hablando, no me vayáis a entender mal. A pesar de lo fácil que sería anularlo, que sería una palabra más correcta. Y es una gran mentira en la que nos están sumiendo tanto los políticos catalanes al pueblo catalán o a la parte del pueblo catalán que es independentista como al gobierno español. Nos están metiendo en una dicotomía, en una especie de enfrentamiento que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque tanto a los de un lado como a los del otro lado, Cataluña, España, izquierda, derecha, les interesa que hablemos de esto, de este tema tan absurdo, tan fácil de desmontar, para que no hablemos de las cosas que no quieren que hablemos. Léase corrupción, mal funcionamiento del país, prevaricación, tráfico de influencias. Léase todos esos problemas. Y mientras no haya nadie, ningún político, ningún ministro, ningún intelectual, aunque no me gusta esa palabra, pero nadie que tenga un mínimo de cultura y que tenga voz, y mientras no haya nadie que sea capaz, con lo fácil que sería, con lo fácil que es, mientras no haya nadie que sea capaz de desmontar todo este relato absurdo que interesa a ambas partes, repito, España seguirá metida en un bucle infinito de pura estupidez.